Más allá de regresión, en Cuarto Milenio proponemos un viaje al otro lado de la pantalla de cine. Alejandro Amenábar nos visita, nos cuenta sus miedos más profundos y por qué ha elegido un tema tan escabroso como el pánico satánico de Estados Unidos. Sacaremos conclusiones que no se cuentan en ningún otro sitio. Como no se suele hablar en otros sitios, del Club Bilderberg, monarcas, ministros, políticos de todos los tiempos, de todos los colores, ¿qué tienen que ver con Bilderberg? Lo resolvemos con un debate intenso. Los planes del Club Bilderberg para España. Cristina Martín Jiménez, una periodista que desde hace 10 años investiga a este grupo de poder. Le han preguntado miles de veces, yo mismo lo he hecho, pero creo que es necesario en esta noche donde además penetramos en el terreno de lo que nos importa. Hay que volver a preguntar qué es eso del Club Bilderberg. Cristina, bienvenida, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. ¿Qué es? Podemos definirlo, imagino que lo has respondido muchas veces, pero para que todo ese público que no a raíz del misterio y la conspiración, sino a raíz del bullicio político que hay, esté observándonos ahora, ha visto políticos muy importantes y nos mire con extrañeza. ¿Qué hacen estos políticos en Cuarto Milenio cuando en Cuarto Milenio nunca se habla de política? Bueno, hay un sentido. Este grupo, esta organización, este poder en la sombra, esta mano con hilos que ha aderezado varias de tus portadas, ¿qué es el Club Bilderberg? Pues es una alianza de poder, y como toda organización, todo organismo de poder, tiene una ideología. La ideología del Club Bilderberg es el nuevo orden mundial, que podemos sintetizar en la implantación. Ellos anhelan implantar un gobierno mundial del que llevan ya muchos años haciendo propaganda y difundiendo en toda la prensa, ¿no? Sin explicar de dónde viene y quién lo está imaginando. Es también una máquina altamente operativa que combina operaciones militares, operaciones secretas, operaciones políticas, económicas, culturales, y que han decidido y siguen decidiendo, porque esto parece que es algo del pasado, pero siguen decidiendo el día a día de millones de personas en el mundo. Hablando de ese grupo que luego en el debate vamos a definir con precisión, a favor, en contra. Habrá escépticos del Club Bilderberg, pensarán que es un mito moderno, que volcamos nuestros miedos como especie en esos poderosos que manejan los hilos. Y habrá investigadores, evidentemente, aún más convencidos que la propia Cristina, que lleva una década, y no sé si ha tenido algunos problemas o no, luego nos lo contará. Pero, por ejemplo, veíamos al rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos. España, Bilderberg, ¿qué tiene que ver el rey Juan Carlos con todo esto? Pues Iker, la entrada y salida del trono de Juan Carlos de Borbón pues está directamente organizada y orquestada por Bilderberg. Quizás tú no sepas, como muchísimas personas que nos están oyendo hoy, que Bilderberg decidió que Juan Carlos sucedería a Franco un año antes que el mismo Franco. Ocurrió en la reunión Bilderberg del año 1968 en Canadá. Y ahí hay un documento, hay una serie, un equipo de trabajo que dice que sí, que después de haberlo estudiado es el candidato ideal para suceder a Franco y que tenían que seguir trabajando para insistirle a Franco que lo designara. Como sabemos, un año después, en el año 69, Franco lo designa sucesor. Ese inicio, palabras de Cristina, muy valientes, ustedes pueden pensar lo que quieran, está auspiciado o con la venia del Club Bilderberg, de acuerdo, de este grupo económico, de ideas, de poder, lo que sea. Bien. Y el final político de Juan Carlos dices que también. También, porque el rey abdica el 2 de junio de 2014. ¿Qué hace el 2 de junio un día diferente al resto?
Pues que ese fin de semana anterior había estado reunido el Club Bilderberg en Dinamarca. Ya 2 años antes se le había presionado desde Bilderberg a la reina para que le indicase que debía abdicar. Pero el rey no había hecho caso, no se acordaba de quiénes habían sido sus padrinos, no se acordaba de quién lo habían puesto en el trono, estaba completamente descontrolado. Y date cuenta que solo 15 días después de la reunión del año pasado, el mundo conoce la existencia del ISIS, el mundo conoce la existencia de una guerra. ¿Cómo van a tener al frente de los mandos de las tropas españolas a un rey descontrolado? Había que cambiar al rey. Yo me quedo un poco boquiabierto, pero bueno, me pasa mucho en este programa. Y son investigaciones, documentos que presenta Cristina en su libro. Cada uno que opine lo que quiera, porque también hay políticos, y es lo curioso, nosotros que somos muy apolíticos. Yo hace poco en una entrevista de mi querido Víctor Amela me decía política y respondía felixiano, de Félix, yo del partido de Félix de la Fuente, con esa ideología. Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿qué tiene que ver con Bilderberg? Pues Pedro Sánchez es la última joven promesa sobre la que Bilderberg ha puesto sus ojos. Pedro Sánchez ha sido invitado este año al Club Bilderberg y se ha generado una gran polémica. Las invitaciones llegan en enero, Iker, y él había aceptado, pero cuando una semana antes de la reunión se conoce su asistencia, otros miembros de la cúpula del PSOE consideran que el PSOE no tiene que estar en la reunión de la élite, en la reunión del gran capital. Bueno, ahora vamos a contar cómo tantos personajes del Partido Socialista Español, Obrero Español, ha estado en Bilderberg. Pero él entonces dice que no va, y lo argumenta diciendo que tiene otras prioridades en su agenda. Otras prioridades como asistir a la proclamación de Susana Díaz en Andalucía y asistir al Congreso del Partido Socialista Europeo en Budapest. ¿Tú puedes creer, de verdad, Iker, alguna persona, algún español, en su inteligencia puede creer que se puede priorizar una reunión, que tú puedes dejar plantados cuando tú tienes interés de ser el presidente de una nación? Tú puedes dejar plantados a los grandes banqueros, que son los que ponen el dinero para tu campaña. Tú puedes dejar plantados a los grandes medios de comunicación, que son los que van a hablar de ti, y te vas con una presidenta de una comunidad autónoma. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, aquí la cuestión no es que pertenezcan ellos, porque de inmediato tú ves las caras de políticos, la actualidad como está, y hablamos de Bilderberg, y más de uno dirá, es que Iker dice que este es de Bilderberg. No, estamos hablando de personas que son invitadas a un club, vamos a llamarlo así, de élite, que hasta dónde llega, por qué es interesante, por qué está como arquetipo moderno de la conspiración, ese nombre. Vamos a intentar desentrañar un montón de cuestiones, pero Cristina, en el fondo, me vienes a contar, con el hecho que hablabas de Franco y de la transición, que desde el principio, desde por lo menos hace 40 años, estas personas de Bilderberg, que habrán ido cambiando, me imagino, han manejado muy bien, al margen de parlamentos, los designios de nuestro país. Pues sí, y podemos hablar también de nombres, Iker. Henry Kissinger es el Bilderberg que se encarga de orquestar, de guionizar nuestra transición y de vigilar para que se desarrolle conforme al ideal del Club Bilderberg. Ahí en el libro incluyo documentos desclasificados de la CIA, de la NSA, y me baso, como periodista me baso en lo que dicen esos documentos. Carrero Blanco, acontecimientos traumáticos en la historia de la transición, estaba también Bilderberg detrás. La pregunta que yo lanzo desde el punto de vista de un escéptico, Cristina, si tú lo vas a entender, es: ¿no será que hay mucho mito y que un montón de cosas que ocurren de forma natural se asocian por cronología al Club Bilderberg? Bueno, luego vamos a responder. Y tengo una pregunta también para ti, que no se me olvides. ¿Has tenido problemas después de este tipo de libros? Porque esto es una bomba de relojería según se mire, ¿no? Vamos a no desactivar, sino analizar esa bomba de relojería. Acompáñame. Vamos a comenzar, si les parece, por palabras tranquilizadoras, quizá, no lo sé, después de estos datos como torpedos que ha soltado nuestra compañera, ¡pum!, a la línea de flotación de la conciencia general. Dice, ¿será posible todo esto? Bueno, Juanjo Sánchez Oro, como historiador y además que ha estudiado en profundidad, ha seguido la pista, luego nos contará de Bilderberg, piensa diferente, y es interesante que una lectura distinta también salga a relucir, porque en esta mesa hay cierta desigualdad. Juanjo, bienvenido una vez más. Compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo creo que estamos ante efectivamente un foro de poder, un foro que sirve de punto de encuentro para las élites, eso ha existido siempre. La cuestión está en si realmente ese poder que se le atribuye es tan descomunal como realmente la gente piensa. Y yo es ahí donde discrepo, más que nada porque los hechos confirman lo contrario. Veo muy difícil que 100 personas o 100 y pico personas que se reúnen muy pocos días al año sean capaces de conciliar
intereses tan dispersos, porque además veo muy complicado que sean capaces de planificar una crisis mundial, como se dice, al mismo tiempo hacer que abdique el rey, crear una devaluación en un determinado país, montar el ISIS, como también han comentado, y que eso además les beneficia a todos. Cuando sabemos que además las élites, si la buena noticia dentro del mundo de las élites, aunque sabemos que hayamos del mundo, es que no se llevan bien entre sí, que se ponen zancadillas, que conspiran, que se sabotean, que sacan trapos sucios. Lo vemos en la gente más poderosa y lo vemos en cualquier casi consejo de administración de empresas. Entonces no creo que realmente, yo lo que discrepo es quizás en esa atribución que le hacemos de ese poder tan descomunal. No hay una línea homogénea que maneje el mundo según Juan José Sánchez Oro. Abrimos el debate directamente porque Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Lo conocen de sobra, y al maestro Enrique, ¿qué decir? Maestro, bienvenido. Muy buenas noches. Vía libre. Lo que ha contado Cristina, que hay que reconocer que es una periodista con muchos redaños, porque el silencio en torno a este tema es espeso y es brumoso, ¿no? Y muy pocas personas, como siempre en este país, a nivel individual, se atreven a decir algunas cosas. Que no es que estemos a favor ni en contra, sino que simplemente creemos que se deben conocer, pues se han publicado, ¿no? Es investigación. ¿Qué opináis? Yo querría comenzar diciéndole una cosa, Juanjo. Evidentemente es difícil poner de acuerdo a tanta gente con intereses tan dispares, pero sí que se pueden alcanzar acuerdos de mínimos y desde luego sí que puedes ir a un foro a enterarte de lo que va a suceder y actuar en consecuencia. Yo me he llevado este año en la reunión de Austria la sorpresa de que por primera vez los diarios se hacían eco de que el gobierno español tenía un enorme malestar porque no había representantes gubernamentales en el grupo Bilderberg. ¿Por qué? Porque tenían sobre la mesa la candidatura de Luis de Guindos para presidente del Eurogrupo y la representación holandesa era tremendamente nutrida, incluyendo al primer ministro, miembros de la realeza, de grandes empresas, etcétera, etcétera. Y ya daban por cantado que esa influencia holandesa en el grupo Bilderberg iba a decantar la balanza hacia Van Rompuy y a descartar al español Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo. Entonces, cosas de esa magnitud sí se pueden decidir. Cosas que puede que a la gente que nos está viendo dice, bueno, pues a mí quien sea presidente del Eurogrupo pues me da un poco igual. No, oiga, el que quien sea presidente del Eurogrupo influye mucho más de lo que usted se cree en su vida diaria. Y ese es el tipo de cosas que a lo mejor no son tan espectaculares como efectivamente montar guerras mundiales, etcétera, etcétera, pero que al final afectan al bolsillito de los ciudadanos, a la vida diaria de los ciudadanos, a su régimen de libertades y a un montón de cosas que cuando las trasladamos a nuestra vida diaria sí que son graves. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Santiago Camacho, a cuya posición me sumo completamente, ha puesto el dedo en la llaga. Ha puesto un buen ejemplo. Y tú habías dicho muy bien, en un consejo de administración de una empresa, hasta en una familia, en cualquier grupo hay divergencias, pero la unión hace la fuerza siempre. Y una familia, en un contexto de competencia con otras familias, siempre va a barrer para adentro. Un país va a barrer para adentro. Cualquier grupo, por la propia dinámica del grupo, busca su supervivencia. Y esto es un macrogrupo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero al mismo tiempo con lo que dice Cristina. Vayamos a España, maestro. España. Vamos a ver, yo hasta que no me he leído este libro de Cristina, me mostraba muy escéptico con respecto al punto concreto de que las reuniones de Bilderberg tuvieran influencia en la marcha de la España contemporánea. Sin embargo, a mí me ha abierto mucho los ojos. ¿Por qué? Porque me ha conectado, como yo era muy escéptico, no me había interesado en profundizar, me ha conectado con momentos capitales de la historia de España, de la historia reciente de España, con toda la trama, digamos, de sociedades secretas, como el movimiento sinárquico, hablaremos en su momento, la creación de la Unión Europea, el paso, digamos, la transición, el paso del franquismo a la democracia, toda una serie de puntos, la entrada de la socialdemocracia, que están muy bien documentados siempre que se entienda que no hay un solo club, que Bilderberg no es un hecho aislado. Bilderberg es digamos, la conspiración mejor documentada en cuanto a reunión de conspiradores. ¿Por qué? Porque nadie puede discutir, Juanjo, que George Soros
el gran financiero que ha montado tantas películas internacionales y que anuncia ahora la posibilidad de una tercera guerra mundial por causas económicas, o Kissinger, el gran Kissinger, o toda una serie de personajes que se reúnen ahí, ¿tú dudas de que ellos han participado en grandes conspiraciones? Sí. No, por supuesto. A Es decir, título vamos a ver, individual. la cuestión está en que estas personas ya son poderosas y tienen influencia antes de ir al Club Bilderberg. Pues imagínate, Juanjo, si se juntan todos No, y pero eso deciden no- ir sí. hacia un destino Bueno, común pero y si deciden diseñar una estrategia Bien. para dominar el mundo. ¿Cuántos ¿Qué es lo rusos, que quiere el cuántos poder, brasileños, Juanjo? ¿Qué es lo que quiere cuántos el poder? indios Más y poder. cuántos chinos hay en el Ese Club es el otro Bilderberg? punto. Ese No es hay el punto, ese es el ninguno. punto que a ellos les desagrada, porque si por ellos No, fuesen... no, es que está limitado dentro de las bases del que Club no está Bilderberg. limitado, Vamos a que yo he ver, visto las actas de 1999 cuando se reunieron en Sintra y estaban apenados porque no habían logrado agarrar en las tramas del nuevo orden mundial a China y a Rusia. vamos a ¿Por ver, qué? vamos. ¿Por qué dices eso? Porque Me tienen gustaría su centrarnos en España, si es soberanía. posible, pero compañeros. conviene ver un poco las raíces del Club Bilderberg en el sentido de que ellos mismos se autolimitan. Es decir, esto es una organización, como bien sabemos, que nace después de la Segunda Guerra Mundial y ellos mismos se declaran como que es una unión de las democracias de corte capitalista y liberal. Claro, porque y estamos en plena en Guerra Europa, Fría. sí, perdóname, en Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Es decir, un poco el entramado más o menos civil y político de lo que sería la OTAN. Sí. Ellos no quieren que esté ni China, ni Sí. que esté Rusia, ni que esté la India, no les interesa. No, es perdona, más, Juanjo, déjame un estamos en segundo. plena No, Guerra permíteme, Fría. pero Y permíteme hay un dos momento. bloques, Déjame hay dos seguir. bloques, no es que Un no segundo. Sí, pero permíteme. Y vamos a España ¿Hasta qué enseguida, punto? que Sí, es sí, el pero tema. ¿hasta qué punto esto es así? Que Henry Kissinger, que lo habéis estado comentando, ¿no? Secretario de Estado de Estados Unidos, tiene que montar la comisión trilateral Posterior a para Bilderberg. incluir a Japón. Sí. Porque entiende que el Club Bilderberg es un club demasiado informal y que simplemente tiene un ámbito de actuación y de interés que es restringido. Para ti es Pero como por un grupo eso, de- no es por eso, para por ti es eso, como un por grupo eso. de colegas que se juntan en el No, golf. vamos a ver, Pero, evidentemente Juanjo, hacen vamos a ver, no, mira, sí, tengo solamente os doy un dato. ¿Podéis que tengo pensar, aquí- una cosa, ¿podéis pensar que realmente puede haber un gobierno mundial que renuncie al 30% del PIB y al 50% de la población No, mundial? no, Que eso es el no tener no, a chinos, no, a rusos, a indios no. y, ojo, No, ni que un los árabe. quieren tener, ni pero un vámonos, árabe. vámonos un Hombre, yo momento creo a que España, no hay un porque gobierno de tengo- poder mundial que Juanjo, renuncie a esto. no, porque el mundo se ha globalizado. Pero vamos a ver, eso no quita su importancia a Bilderberg, Lo a, tiene. Yo a estoy de su acuerdo, primo la tiene, hermano, la por supuesto. trilateral, o a su otro primo Oye, hermano. para que no os vayáis un poco, que me hablo sé de lo que España. pasa. Vamos a Hablo ver. de España. España, exacto. CFR, Trilateral, Bilderberg y CFR, Consejo de Relaciones Internacionales, manejado los hilos de la transición hasta aquí? Han influido poderosamente en la política española y en la Relativamente. historia de España. Perdona, yo voy a documentar los casos, luego tú los cuestionas. Desde antes de la creación de Bilderberg, porque todo se remonta atrás, a otro instituto, el Instituto Real de Relaciones Internacionales. Primo hermano son los precedentes de Vamos Bilderberg. a los hechos que ha contado Cristina, El gran tan cerebro de actuales. Bilderberg, que es un hombre al que conoce poca gente, Rettinger, que es un hombre importantísimo, ya empieza, que era un agente múltiple, digamos un agente de muchos servicios de inteligencia, de muchas sociedades secretas, viene a España durante la Primera Guerra Mundial a negociar el fin de la Primera Guerra Mundial, el armisticio, ¿entre quiénes? Vamos. Entre Sisto de Borbón, el príncipe Sisto de Borbón, y el emperador de Austria. O sea, Enrique, se negocia. vamos a la actualidad, por Bilderberg favor. negocia en España el fin de la Primera Guerra Hoy, Mundial. los nombres que han salido, lo que pasa hoy, en el 2015, en el siglo XXI, ¿Bilderberg es un mero mito, una especie de miedo colectivo que volcamos en una fantasía? ¿O de verdad están esos amos del mundo? Como Las decís? tres cosas. Bilderberg, hace unos años hablar de Bilderberg era un rollo conspiranoico, digámoslo así. A día de hoy no hablar de Bilderberg supone, como periodistas o como simples ciudadanos interesados, sustraernos una parte importante para comprender la actualidad. No es que Bilderberg sea un centro de poder, de decisión, es una muestra del estado de las cosas, como la Comisión Trilateral, como muchos otros centros de poder. Pero por encima de todo. La pregunta es, ¿qué segundito, tiene eso Enrique. de malo? Te quiero decir, yo desde el punto No, de te vista... te lo voy Bueno, a explicar. gente que se reúne. Te lo voy a explicar. Has hablado de la transición española. Hace también unos años, cuando hablar de Bilderberg era hablar de cosas conspiranoicas, Solo hablabas tú, por ejemplo, muy poca gente. pues decir que la transición española era, tal como la entendemos, era un mito, era un cuento,
producido por determinados medios de comunicación, algunos muy vinculados al grupo Bilderberg, y que las cosas en realidad sucedieron de una manera distinta, y que buena parte de eso se diseñó en la 7ª planta de un conocido edificio de la calle Serrano, donde está la Embajada de los Estados Unidos. En esa 7ª planta está la sede de la CIA en Madrid. Pues bien, todo el mundo decía, Dios mío, conspiración. Ese tipo de cosas, cuando hace muy poquito tiempo Wikileaks sacó todos los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos a Washington entre 1974 y 1976, resulta que ese escenario, todos esos cables lo confirman. Todos esos cables se encajan a la perfección. Hasta el punto, como decía Cristina, de casi, por ejemplo, del Carrero Blanco, que es como el hecho que da pistoletazo de salida a todo el proceso de la transición. ¿Ahí estaba Bilderberg? Mira, desde los años 50 y por documentos desclasificados, yo he accedido a la NSA, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues estamos viendo, y de la CIA, pues estamos viendo que desde el año 50 están vigilando a Carrero Blanco. Desde el año 50, sí, desde el año 50, aquí están los documentos desclasificados. Lo consideran un anglófobo, lo consideran un peligro porque era un preservador, un peligro obviamente para los planes del Club Bilderberg, porque era un preservador del status quo español, era un patriota, lo consideraban católico, antimasón, lo peor que puede para Bilderberg, que son masones, de ideología masónica, que son anticatólicos y que son antipatrióticos. Ya decía... No todos ellos, pero en su mayoría sí. Ya decía, los que yo he estudiado están todos cortados por el mismo perfil, ¿no? Bueno, pero lo que decía... Lo que decía, bueno, entonces ocurre lo siguiente, que 2 años antes del asesinato, del magnicidio de Carrero Blanco, Henry Kissinger viaja a España y celebran una cena de gala en honor del secretario en el Palacio de Viana. El entonces ministro de Exteriores de Carrero Blanco, López Rodó, levantó la copa y dedicó un brindis al arquitecto del nuevo orden mundial. Esta noticia salió en ABC. Que España dijo, en el que España espero esté. Exactamente. Y decía López Rodó, nosotros España, queremos nuestro lugar en el nuevo orden mundial. ¿Y crees que esto significa que detrás de, lo hemos comentado aquí trajimos a grandes periodistas de investigación que han investigado el tema de Carrero Blanco, trajimos hasta casi el vehículo, o una copia del vehículo, que en aquel acontecimiento tan raro que siempre se ha especulado que estuvo la CIA detrás, estaba Bilderberg? Porque una cosa es la CIA, estará preguntando el público, y los servicios secretos de los países, no, es que otra cosa es Bilderberg, este grupo de gente. Es que desde el nacimiento la CIA está integrada en Bilderberg. Siempre. Desde el nacimiento. O sea que Bilderberg utiliza la CIA, y en aquel momento Kissinger, que era el máximo dirigente de Estados Unidos de la política exterior, era también, había sido presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, era un peso pesado. Cristina, hagamos un salto de esos 40 años, de lo de Carrero Blanco, a hoy. Por ejemplo, con el movimiento político español, lo que está pasando de las nuevas formaciones, no sé qué planes tiene Bilderberg o qué piensa de la situación actual. Pues mira, el hecho de que hayan invitado a Pedro Sánchez es toda una declaración de intenciones, porque había otras jóvenes promesas, ¿no? Supuestas promesas aquí en España, como Albert Rivera y Pablo Iglesias, y han seleccionado a... Perdón, pero no eran nadie para ellos. Bueno, ellos ¿y Pedro Sánchez quién era? ¿Y Pedro Sánchez quién era? Pero siempre han jugado desde el principio, corrígeme si me equivoco, es decir, para frenar el comunismo, que era su gran obsesión desde la primera reunión formal en el 54 y otra previa, su gran juego es la forma de frenar al comunismo, es, además de tener los partidos conservadores en todos los países, apoyar a los partidos socialdemócratas. Ese es su juego desde el principio. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia nace en Inglaterra, el socialismo fabiano, es decir, está bajo control, son las dos manos del mismo sistema. Hay un apoyo permanente. En ese mismo apoyo se apoya al PSOE, corrígeme si me equivoque, por parte de dos grandes, Bilderberg y también del TFR, como son los alemanes, los socialdemócratas alemanes, y David Rockefeller, que es el patrono de todas estas organizaciones. Bueno, es que entonces, en el año, en el año pero 77, ¿cómo van a invitar a Albert Rivera o a Pablo Iglesias? En el año 77, cuando el embajador de Estados Unidos, jefe de la CIA aquí, Stabler, invita a unos izquierdistas a Estados Unidos, resulta que estos izquierdistas, que Kissinger pone el grito en el cielo, izquierdistas, ¿por qué ellos y no nosotros? Dice, porque si no, no tendremos oportunidad de introducirnos en el sistema. Estos izquierdistas no eran otros que Luis Yáñez y Felipe González. Sí. Y allí vuelve con una declaración que hace a la prensa Felipe González, después de traerse, según el autor Martín Lozano,
que se trae 12 millones de dólares para fundar el PSOE de la mano de David Rockefeller, pues viene diciendo que hay que tener conciencia de que en el mundo actual el concepto de supraestado, el concepto de soberanía compartida es algo muy importante. Juanjo, ¿para ti son datos suficientes o no dejan de ser mitos sobre mitos que no tienen que ver realmente con las cuestiones de la diplomacia y no con clubs como Bilderberg? No, el problema es que, ya digo, yo creo que luego los hechos no confirman nada. Estáis comentando el año 77, creo que es ese mismo año cuando se invita a Felipe González y a Fraga al Club Bilderberg, y Fraga va y Felipe González no. No va. O sea, Felipe González nunca fue. Perdona, al igual que Pedro Sánchez. Lo que quieras, pero ¿cómo si ya va? ha estado con Rockefeller, que es el presidente casi del Club Bilderberg. Os vale todo. Cuando no van, es que no hay que maravilloso. Cuando van, también. Vamos a ver. Juanjo, dejarme terminar. Eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Es que hay mucha profecía. Escucha. Hay mucha profecía del día después. Es mucha profecía del día después. Es decir, eso es lo que voy. Se acoplan los acontecimientos y los anhelos a cosas. Hombre, Cristina misma dijo que del Club Bilderberg dijiste que Madina era el candidato del Club Bilderberg. Yo lo dije. Claro, y resulta que sale de Sánchez. Pero es que todas las cosas no le salen bien, eso es lo importante. Bueno, lo que entonces hay que ya no tienen entender. tanto poder. Eso Ya no tienen tanto poder. Escuchadme, chicos, hoy este tema. Me ha encantado de Juanjo, que es un crack, Juanjo Sánchez Oro, y dice, y aquí está más yo estoy aquí, pero en minoría. Siempre es una profecía. ¿Qué significa eso? Pues que se acoplan los hechos que nosotros queremos ver a los acontecimientos y nada tienen que ver, según Juanjo Sánchez Oro, claro. Pero Santi se desmarca aquí diciendo, bueno, pues va una profecía del día antes, a ver. Una profecía del día antes. Igual que no es en absoluto ya, con las pruebas en la mano documentales, decir que la transición española fue un guión hecho y escrito desde Estados Unidos. Por favor. No, ahora si quieres, yo he leído los cables también de Kissinger, sí. Tengo aquí algunos y podemos comentar un párrafo que verás que da una dimensión totalmente distinta, porque está muy estudiado. Y hay más documentos que esos, están todos los documentos desclasificados, pero bueno. Cuéntanos. Te voy a decir que la segunda transición ya está escrita. Y la segunda transición... ¿Es la de ahora? Que es la que sería ahora. La que inicia el rey Felipe VI. Que ha habido muy poca representación española en el Bilderberg, parece ser que en el orden del día era una de las cosas de las que más se hablaba. Y viendo las cosas que van comentando, porque no sabemos lo que se habla allí, pero sí podemos. Eso es importante, no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que se habla, lo que hablan después las personas que salen. Y sí sabemos los estados de opinión que quieren propagar. Un poco secreto entonces, Santi, ¿no? No. Es un microgrupo ultra secreto que tiene el mundo y luego salen y hablan. Es un poco raro. Perdón, pero no hablan de lo que han hablado, ya. Sino hablan de lo que quieren que se hable a partir de entonces. Y entonces, para España, con Felipe VI, se está hablando de una segunda transición, se está hablando de un modelo a la belga, de una democracia federal, de una monarquía federal, y probablemente sea lo que vayamos de aquí a 10 años. Y si pasan 10 años sabremos que el Club Bilderberg, hablando de abdicación, ha dicho Cristina unas cosas como muy tremendas, ¿no? Y que su investigación, sus documentos, que cree que la abdicación, digo por si estáis de acuerdo o no, ni más ni menos que el rey Juan Carlos, tiene que ver con Bilderberg. Yo lo que creo es que el único responsable... lo que dice exactamente ella. Juanjo y luego Enrique. Creo que el principal responsable de la abdicación del rey Juan Carlos ha sido el propio rey Juan Carlos, claro. Y todo lo que ha pasado, ¿no? Con todo lo que sabemos con esas tramas de Udalgarir, etcétera, etcétera. Él mismo se ha ido dañando la imagen hasta que se ha hecho insoportable y efectivamente hay que renovarlo. Pero que eso ya, quiero decir, es como darle... Yo creo que pecamos de que le atribuimos demasiados méritos al Club Bilderberg. No, o sea, hay un montón de cosas que salen mal y parece como que los volvemos inteligentes. Ellos no tienen capacidad de crear... Yo estoy de acuerdo con Juanjo en el sentido de que la abdicación no ha sido por Bilderberg. Primero, que Bilderberg no es todo. Bilderberg es una de las puntas de un gran iceberg. Hay otros. La otra prima hermana de él es la tía. La otra es la trilateral, etcétera. Pero por debajo hay un gran Pero entonces iceberg. Ponerse en común, como dice Juanjo, debe ser muy difícil. No, cuidado, es difícil, pero no. Forman parte de un mismo bloque. Es decir, forman parte de un mismo bloque. Lo que ocurre es que el mundo actual se ha vuelto muy complejo. Ahora, volviendo a la abdicación del rey Juan Carlos. Cristina, si me equivoco me lo dices, lo que sostiene es que le urgieron a la reina, digamos, el día anterior mismo, en que era la hora de que el rey abdicara. Yo creo... ¿En un día?
Cuidado, es lo que Cristina dice. Yo no digo eso en absoluto. No, yo no digo eso. Yo digo que en el año 2012 a la reina se la invita a Bilderberg y se le dice, el rey debe abdicar, el rey está descontrolado. Y recuerdo entonces en el año 76 cuando descontrolado Kissinger... no es la palabra. Bueno, vamos a ver, estaba cazando elefantes en un momento de crisis, estaba con su amante Cazando de aquí para elefantes allá. como el jefazo de Bilderberg, que tiene más escándalos que el rey, que es el príncipe, Bernardo de Holanda, ha acumulado muchos más escándalos que el rey. Y no han ido por él. Hay una diferencia, que la prensa española en estos 40 años siempre le ha salvado la imagen al rey. Y desde el año 2012 se abrió la veda. ¿Por qué? Porque llevan a Ola, eso una sí vista es sospechoso. simbólica de la Casa Real, te lo dije o no en su momento. A su amante. ¿Por qué la llevan a la portada? Perdón. Y reproducen 10 páginas de entrevista Es con verdad, una se lo joya. dije a Iker. Es verdad que Enrique lo dijo hace años. Yo le dije, no es Se levanta la veda. casualidad que todos vayan a por el rey. En el año 2012 se le ¿Y qué dice a la significa reina que eso? tenía que abdicar. Sí. Y el rey no quiso abdicar. El rey se le olvida quién le ayudó. Y como dijo Henry Kissinger a su emisario real, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Al íntimo amigo. dígale el rey que tiene que recordar las lecciones de la historia, que España nunca ha sido fuerte con un poder central débil, que tiene que mantener un poder central fuerte. Y el poder central O sea que se Bilderberg, dispersó. en la opinión de Cristina, sigue tejiendo el futuro de nuestro país, a ver qué tienen preparado en este caso. Juanjo negaba con la cabeza. Pero Estaba como lo escuchando- teje, yo, por como ejemplo, lo yo una teje, lección, como lo teje Es con que el resto claro, de es que países son, europeos, es que Juanjo. está, pero a ver, déjame un momento, Que es que es está la Unión súper... Europea, un gobierno Vamos a mundial, ver, se lo ha escucha. dicho Solana. Bueno, pero es un gobierno que nos ha traído el mayor periodo de paz y estabilidad en Europa, Sí. que se conoce Ahí estamos desde viendo las 1500. Perdona, no ha habido consecuencias ninguna del guerra, ISIS. 70 Ahí la años estamos. en Europa no ha habido ninguna guerra, y eso es un periodo que no ha ocurrido nunca desde el siglo de las XV. guerras en las que el mundo entero participa en Oriente Medio, las estamos Bueno, recogiendo. pero guerras, es que tú miras la cronología de la historia y siempre ha habido guerra. La cuestión es que en Europa llevamos el periodo de paz más amplio desde la Edad Media. Siempre ha habido guerras Sí, en Europa, ha sido cada un poco tiempo entre experimento, Alemania, ha sido un Francia, experimento, pero vamos y a no ver lo tenemos que aquí. Europa Cristina, está no tenemos mucho más participando. tiempo. Y Una seguimos cosa, temas. solamente que tiene razón en eso, porque Sí, Bilderberg ha en conseguido. eso tiene razón, pero es que el objetivo de Bilderberg falla. Bilderberg Es que era, Bilderberg entre otras falla. cosas, pacificar Europa, Vale. igual que la ¿Qué Unión quiere- Europea, que es prima hermana. escuchad un momento, por favor. Este tema es incendiario, parece. Enrique, ha lanzado una profecía Santi y el público tiene que saber, bueno, ¿qué tiene Bilderberg? Podríamos hacer muchos más programas. ¿Qué tiene Bilderberg preparado para nuestro país, en tu opinión? Yo no lo sé. Ahí, Cristina, lo ignoro en el sentido ¿Estás de de que el acuerdo con mundo lo que decía se ha Santiago? vuelto muy complejo y se les va de las manos el control, porque están los BRIC, China, Rusia, Sí, pero India, España, Brasil, tienen mucho más poder en este momento y lo van a tener en 5 años más. Así que cualquier plan se le va de las manos. Cristina, ¿qué va a pasar? A España le están desactivando lo que le queda de soberanía. Y España, Eso sí. o sea, es toda una declaración de intenciones. Vuelvo a repetir el que hayan invitado, la persona que han invitado, a Pedro Sánchez, que no han invitado al gobierno que ha estado haciendo caso de todas las órdenes que le han enviado y que han logrado sobrevivir a la crisis. Y ahora que España es fuerte, porque ellos quieren que España sea fuerte, pero no que sea importante, Claro. como le dijo a Carrero Blanco. Ahora que España es fuerte, pues cambiamos otra vez. Venga, vamos a desestabilizar a España. Esa es la apuesta de Bilderberg. Ahora mismo es Pedro Sánchez para desestabilizar a España. Me queda una pregunta nada más. Juanjo, ¿demasiado mito? No, yo lo que pienso es que si realmente hay una segunda transición y les sale, como decían que les salió la primera, porque recordemos que Kissinger lo que quería era que no se aprobara el Partido Comunista, y se aprobó el Partido Comunista. Él apostó por Arias Navarro y salió Adolfo Suárez. No, cuidado, el príncipe. cuidado. No, perdona, leeros los cables, pero los cables perdona, que han salido pero que lo publicados. centras todo en Kissinger, Sí. que vas al error que tú has Que- criticado. exactamente. Que Bilderberg no es solo Kissinger, son un montón de gente, Rockefeller, es un montón de gente Bueno, más y que que sí. difieren de Kissinger. Entonces me dais la razón de que no se ponen de bloque. acuerdo, de que no hay una agenda oculta porque no se Que ponen es de que no acuerdo. son un bloque. Me dais la Un momentito, razón. un momentito. Me O dais sea, la que no razón. hay una agenda oculta, que es lo que da un poco miedo, ¿no? O sea, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, porque hay gente de tan diferente familia y sector que eso es imposible. Cristina, Me ¿tú da tienes- más miedo eso, Iker. Tienen que adaptarse. Porque Iker. eso ¿tú has conduce tenido a la problemas guerra. con este libro? Pues sí, he tenido problemas, muchos problemas con los anteriores, con el tercero. El tercero me desapareció del mercado. O sea, eso sigue pasando. Eso sigue pasando en una España democrática. Y tú dices que la prensa en general tampoco... Bueno, es que la prensa, han estado pasando tantas cosas desde la abdicación del rey y todos sabían de dónde venía, no todos, ¿no? Pero la mayoría, y todos han estado callados, no cuentan nada, o sea, algo como que el rey Juan Carlos no estuviese en la investidura de su hijo. Pero era lógico, por Nadie, imagen todo era callado. lógico. El hecho de que de repente en un ¿Hay determinado medio de autocensura, prensa... Cristina?
parte de la prensa? Depende de para qué medios trabajen. Bueno, yo creo que quien quiere saber más, porque esto es una investigación personal que coincide con otras vías y coincide también con esa mentalidad más escéptica de Juanjo, muy bien argumentada, porque Juanjo, por cierto, tengo que decirlo, estuvo haciendo un trabajo de seguimiento precisamente sobre el Bilderberg de la transición. Es interesante que hayan hablado con total libertad, como siempre en este programa, que esto, a ver, en fin, nosotros contamos lo que nos parece interesante para todos ustedes y creo que ustedes lo agradecen, ¿no? Son temas que no se cuentan muy habitualmente, aunque el tiempo vuela, es cierto, y en un tema como Bilderberg el ovillo es tremendo, pero seguramente, como tantas otras veces, seguiremos hablando de ello. Cristina, muchas gracias, mucha suerte y que no tengan más problemas. Esperemos, ¿Vale? gracias. Juanjo, gracias, compañero, como siempre. Muchas gracias. Santi, muchísimas gracias A ti. por las cosas tan claras que has contado. Maestro, como siempre, hasta la próxima. Hasta la próxima, hablando de otro mito como este, pero que debajo siempre esconde una realidad. Bueno, para muchos, ¿verdad, maestro? Los mitos en el fondo no son más que una imagen de la realidad, de la pura realidad. Eso es lo importante. Tiene más poder Bilderberg en cuanto a mito que en cuanto a realidad práctica. Gracias, maestro, como siempre. Vamos con imágenes, estamos en la recta final.